Muy buenas tardes. Nuevamente tertulia sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia. ¿Qué es? Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se desarrolla? Pues mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos a través de este espacio todos los jueves de 3 a 5 pm hora colombiana. Quienes quieran obtener mayor información pueden escribir a l8art@unbosque.edu.co o bastidasastrid@gmail.com. Así que bienvenidos a este encuentro de tertulia. Bienvenido Roberto, bienvenido Luis Francisco, bienvenido Armando. En esta oportunidad, nuestro tema se centra en el transhumanismo y en particular un artículo titulado ¿Qué es el transhumanismo?, desarrollado por el autor Antonio Diegues, del cual pues vamos a escuchar primero como una introducción de parte de Luis Francisco. Bueno, muchas gracias. Una buena tarde, buena noche o buen día a las personas que nos estén observando en el video, en cualquier parte del mundo. En el día de hoy estamos próximos a comenzar un diálogo sobre el concepto transhumanismo, su fundamento filosófico, sus orígenes y entonces estamos en este momento haciendo la introducción. Vale decir para quienes estén observando con alguna frecuencia nuestros videos que vamos a colocar en la descripción del presente video la entrada al conjunto de videos del canal por si quieren observar videos antiguos, videos que tienen que ver con trabajos que hemos hecho hace 2 años y medio, sobre distintos campos de la filosofía de la ciencia. Hemos hecho una buena cantidad de diálogos sobre múltiples temas que van desde la historia de la filosofía de la ciencia, que tienen que ver con problemas de la lógica de la ciencia, la construcción de teorías. Por favor, Armando, apaga el micrófono. Como se darán cuenta, quienes ven los videos, nosotros no hacemos estos videos de una manera de comunicadores sociales profesionales, lo hacemos más con un énfasis académico, y si ocurren eventos como ruidos extraños y tal como está sucediendo o ha sucedido, hacemos la corrección en el camino, porque esta es una conversación que es informal sobre temas formales, pero queremos hacerlo en un ámbito de diálogo entre amigos, hermanos. Entonces les decía que pueden encontrar una inmensa cantidad de temas que cubren distintas tendencias, escuelas de filosofía de la ciencia, temas de lógica, temas de metodología de la ciencia, temas de las relaciones entre ciencia, política y sociedad, política de la ciencia, ciencia y política, el problema de la guerra con respecto a la ciencia y la tecnología, asuntos vinculados con los valores y la ciencia. Y en el día de hoy, pues justamente nos encontramos con una tendencia muy contemporánea, muy de la época postindustrial y posmoderna, que se llama el transhumanismo.
vinculados también con ciertas filosofías posthumanistas, que corresponde a un movimiento que empezó a gestarse desde los años 60 y 70 de manera muy tímida y que posteriormente han cobrado gran auge. En esta medida, pues, se plantea el siguiente panorama. Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia conocida, nos hemos preguntado nuestra propia naturaleza, lo que somos, hacia dónde vamos y qué queremos, que son preguntas que son filosóficas en primera instancia, pero que después se transforman en preguntas que son de una parte científicas y de otra parte técnicas y tecnológicas, en relación a que pensamos pero también obramos. Y en ese sentido, el pensar se vincula con el conocimiento, pero el obrar se vincula con la técnica y con el conocimiento. Entonces, en esa medida nos hemos venido preguntando a lo largo de los siglos y sobre todo de los últimos siglos acerca de la naturaleza de nuestra existencia en el planeta, de nuestra relación con los demás seres vivos y con el entorno general del hábitat donde estamos incrustados. Y en esa medida, pues, encontramos algunas reflexiones de las cuales ahorita recuerdo que el documento del profesor Antonio Diegues, filósofo de la ciencia español, recuerda la Nueva Atlántida de Francis Bacon. El asunto es que en la Nueva Atlántida se habla de un grupo que es una especie de colegio, por decirlo de alguna manera, que es el colegio o el grupo Salomón, que está interesado por parte del rey de Atlantis en que pueda hacer una indagación acerca de todas las criaturas y cosas que Dios ha creado en los 6 días de la creación. Así empieza. Y después genera una serie de descripciones acerca de cierto tipo de técnicas para el mejoramiento, la optimización de los medios naturales para un bienestar de la sociedad y un bienestar de la relación entre la sociedad y el medio ambiente de esa sociedad de Atlantis. A partir de eso, pues es uno de los ejemplos que propone el profesor Diegues. Se empieza a cuestionar o a plantear el asunto de dónde venimos y hacia dónde vamos en la sociedad y cuál es el papel del concepto de mejoramiento humano, que está íntimamente ligado en inicio con el hecho de el prolongar la vida humana como una vida buena, en términos del mejoramiento de la salud y de la prolongación de la vida en el tiempo. Por supuesto, esta reflexión o disquisición no es solamente propia de filósofos de los más conocidos dentro de la filosofía académica. Nosotros sabemos que dentro de las escuelas de misterio, y aquí estamos hablando de un campo distinto del de la historia de las ciencias, nos estamos refiriendo a campos el campo mistérico, llamémoslo así, el campo del misterio de las filosofías herméticas antiguas, algunas vinculadas con antiguas religiones, que se hablaba acerca de lo que pudiéramos denominar ahora tecnologías internas del desarrollo de la conciencia, en el cual hay una pretensión que es escatológica, que va más allá de esta vida y que pretende plantear que la vida no culmina con el fallecimiento de la estructura física de los cuerpos, sino que está íntimamente vinculada con unos principios de conciencia que se atribuyen a seres creadores, seres de mayor magnificencia que la humana,
que han sido los responsables de esta existencia. O sea que la idea de la prolongación de la vida es una idea que viene de distintas fuentes. En el caso de las ideas primigenias del transhumanismo, por supuesto, tiene que ver con una identificación con los parámetros de la ciencia formal actual. Y, por supuesto, la idea fundamental allí es cómo se vincula la prolongación de la vida a través de la vinculación entre el organismo biológico y la inteligencia artificial y los artefactos. Pero como les decía, las filosofías herméticas antiguas ya hablaban de prolongación de la vida a través de medios de tipo espiritual, también operando la materia. Estamos hablando de la búsqueda de la piedra filosofal, la búsqueda del elixir de la eterna juventud y todas estas trabajos que hicieron los alquimistas con el propósito de trascender el plano de lo físico y con ello también pues trascender la limitación del plano de lo físico. Entonces, con eso estoy queriendo en esta introducción vincular que lo que vamos a encontrar ahorita más adelante en nuestra conversación acerca de la prolongación de la vida y el bienestar y la transformación de la especie humana y de la vida en general con la ciencia y la tecnología, es un asunto que viene de antaño. Por supuesto, hay posteriormente algunos filósofos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, XIX también, que tratan el asunto de cómo el ser humano se podría superar a sí mismo. Porque todo eso está relacionado con un concepto que ahora se conoce como el proyecto del mejoramiento, el Enhancement Project. Y si ustedes recuerdan, hace unas cuantas tertulias estuvimos hablando del Enhancement Project con relación al desarrollo de la ciencia y la tecnología y el mejoramiento humano en el campo de la biología. Entonces, todo esto que estamos, digamos, como visualizando en esta introducción que estoy haciendo, nos pone en el cuestionamiento sobre la naturaleza de nuestra existencia, la naturaleza de la prolongación de la vida y sí nos pone también en el debate si es que la prolongación de la vida es un fenómeno solamente de la prolongación de la vida material o si hay algo más allá, porque el profesor Antonio Diegues solamente llega hasta unos límites de la materialidad, pero pareciera que pudiéramos considerar más cosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a dar por término a esta entrada del tema que vamos a tratar hoy y adiciono solamente brevemente que esta es la penúltima sesión de tertulia. La última sesión de tertulia de este año la haremos el próximo jueves 10 de noviembre. Habida cuenta de que el canal lleva 2 años y medio un poco largos, sin descanso, y con Astrid hemos hablado de entonces hacer un pare, un corte, que nos llevaría a un descanso o unas vacaciones de tertulia hasta el día 19 de enero del año 2023, de tal manera de que tengamos un descanso de casi 2 meses para recargar baterías en toda esta actividad académica que tenemos. Y por supuesto seguimos con el interés de continuar tratando diversos temas en relación con los distintos componentes con los cuales se vincula la filosofía de la ciencia. Bien, sería básicamente eso, el componente prologal de introducción al tema con la información adicional que acabo de dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues entonces adentrémonos de una vez al texto que hemos planteado para hoy en medio de las intervenciones, pues manteniendo como esa línea del texto. El autor, pues en este caso, Diegues, Antonio Diegues, nos hace como unas reseñas de unas frases
centrales de algunos autores sobre los cuales hay unas, digamos que es como una forma de adentrar al lector a que reflexione en relación a unas formas de ver este transhumanismo, y entre esos autores pues está una sección de Miguel Unamuno, otra de John Gray y otra de Montaigne en su ensayo 1.3 Barcelona, acantilado 2008, y están orientados a eso, a esas reflexiones que los franciscos nos están haciendo desde el comienzo en relación a este tema del transhumanismo, y luego cómo esta idea de qué es el transhumanismo tiene un poder, es una idea tan fuerte que pues persiste en el tiempo, como ya lo estaba explicando, y está direccionado como tal a la búsqueda de ese mejoramiento en una perspectiva tecnológica de lo humano, ¿no? Y él solamente en la opción de lo físico, pero muy seguramente de una u otra manera toca con otros niveles de lo que conforma lo humano. En ese caso, pues definitivamente en los tiempos recientes, donde cada vez ha tomado más fuerza esta expresión como tal, pues se vuelve una moda, se vuelve un tema de interés y hasta en un momento dado como una utopía o un sueño, donde algunos de los que hablan acerca del tema lo van consolidando como si fuera también una cosmovisión propia de esta época postmoderna, la cual le hace un culto a la técnica, es decir, como un entrecruzamiento aquí de varias perspectivas, la perspectiva técnica, la perspectiva de la trascendencia, pero también con elementos de la biología, y en ese transhumanismo pues hay la postura filosófica, unas tesis filosóficas, científicas, tecnológicas, que pareciera que fueran un todo, ¿no? Se solapan, se entreteje un lenguaje entre todas estas visiones que a veces también llega a tener una perspectiva de carácter político y social en la forma como cada vez se va interiorizando o asumiendo más por la sociedad. De allí que esto también genera pues posibilidades sobre cómo ver a futuro las nuevas tecnologías, cómo entre ellas también hay nuevas posibilidades de hacer exploraciones, de buscar otros contextos también fuera de este sistema, también dentro de lo que podríamos llamar el universo, las experiencias mentales y sensoriales que aparecen como insólitas, pero que pues como tal resultan a veces hasta como externas o ajenas al estilo o modelo de lo que hemos conocido como la humanidad, en las condiciones que comúnmente las hemos tenido en nuestro presente, y han llevado aún a generar producciones cinematográficas o series con las cuales que en un momento dado la ciencia ficción la presentó a la humanidad como algo inalcanzable, hoy se va entendiendo o se va interiorizando esta perspectiva como algo más cercano, como algo posible. Y esto pues gracias también a los desarrollos técnicos, tecnológicos que se presentan como una posibilidad, y va generando con ello un lenguaje o una forma de expresar en la cual nos dice que pues la ciencia ficción no es tan ficción, sino que es alcanzable y que de una u otra manera podrá ser más una situación real, una condición a la cual el ser humano no solamente lo pueda ver a través de una literatura, sino a través de unas experiencias de producción científica, y con ello pues salir de los cánones que habitualmente habíamos entendido hasta el momento. Dejo en esa parte que es como una introducción en la cual me parece interesante que uno lo pueda ver en una red de relaciones con diferentes campos como la literatura, la ciencia, las formas de vida, es decir, que a pesar de que se piense que es como una moda,
pues trastocado, ha tocado de manera transversal diferentes niveles de la humanidad, cosa que hasta el momento parecía que no había una postura o filosofía que lo hiciera y que iba como en decadencia más bien una visión que tratara de integrar de manera universal el pensamiento humano. Pero desde luego es que aquí se tocan unos elementos cruciales en la parte de lo trascendente que en la humanidad, como son los temas de la muerte, la prolongación de la existencia, el poder de pronto controlar procesos de vejez, hacer algunas intervenciones aún en el ámbito de lo genético y trastocar en algunos sentidos, como lo estaba diciendo Luis Francisco, con aspectos que son más de lo trascendente y de lo que digamos, a veces están más contados por la literatura o aspectos soñados, pero que hoy pareciera que no están aislados. Esto como para introducción. Entonces, ¿quién quisiera de pronto hacer como un comentario, una pregunta, una intervención o avanzar más en el texto? No, pues siguiendo un poco la línea que tú estás planteando, digamos, de abrir el tema, pues digamos que el transhumanismo es como el culto a la técnica. Eso es lo que marca, digamos, la cosmovisión de la posmodernidad. Y que allí pues están dando la mano muchas tesis, ¿no? La filosofía, la científica, las tecnológicas, y de alguna forma, aunque no está muy, digamos, al descubierto, el tema político-social, ¿no? Se supone o vemos que de algún modo detrás de todo esto hay como una especie de programa para la humanidad. Y entonces allí pues lo que ha venido ocurriendo es que los ingenieros, los científicos están ofreciendo la doctrina, yo diría que la más importante es como el tema de la salud, como el tema de la inmortalidad, el tema de la inteligencia y ofertas como decir que vamos a lograr meter nuestra mente dentro de un ordenador y a través de ese ordenador pues vamos a hacer digamos, una cantidad de exploraciones, llegar a lugares muy lejanos del universo, a colonizarlos y tener unas experiencias mentales, sensoriales insólitas. Ahí comenta pues también que uno puede tener una mediana guía de lo que podría llegar a suceder. Lo vemos en la película Avatar, ¿no? Allí vemos cómo un cuerpo se muta a otro cuerpo digamos, de seres como de otra naturaleza muy parecido a los humanos, en fin. Pero digamos que esa sería como una forma de llegar a otros niveles en otras digamos, tal vez en otras dimensiones. Y también que en el fondo toda esta cuestión del transhumanismo también se alega, ¿no? Que eso es como una parte, como de la parte de la ciencia ficción, ¿no? Y que en el fondo también es como una parte de la literatura, un género realista de la literatura. Y que el transhumanismo se presenta pues tiene en el fondo promesas muy renovadas, ¿no? Que no dejan de cerrar las mismas utopías que nos han acompañado hasta la fecha. Pero estas, ¿qué es lo que pasa? Que nos son deslumbrantes, son atractivas, estamos hablando de los cascos, de los computadores, de los cohetes, en fin, toda esta cantidad de aparatos y de computadores súper inteligentes que nos comienzan a acompañar. Y también porque, de algún modo, eh, la fuerza, el fondo del transhumanismo, es porque encuentra una forma de expresión casi religiosa, que es lo mismo que ha venido pasando con las religiones, pero que en este momento también se están presentando como renovadas. Las religiones también comienzan a presentarse de una forma renovada. Y también, digamos que hay un aspecto que suena muy interesante, porque es como que el transhumanismo está atacando por todos los frentes. Entonces también te ataca por el lado de la moda, ¿no? El que no esté con la tecnología, pues está atrasado. Hay que estar con la tecnología. Entonces es también una nueva forma de consumo para estar al día, ¿no? Porque la tecnología definitivamente está marcando
cómo son las oleadas de los avances. Entonces, nosotros vemos ahora que el celular ya viene con esto con otro, que el computador, etcétera. En fin, digamos que de algún modo el transhumanismo se está presentando como una fuente de salvación también. Estamos en eso porque vamos a tener las posibilidades de, digamos, de tener otro tipo de experiencias, tener la experiencia, digamos, a través de la mente humana, recuperar el poder de la mente humana, que como comentamos en algún momento y como planteaba Francisco al principio, pues todo este tema del budismo y las religiones antiguas y todo, pues la gente tenía como esas posibilidades de tener grandes experiencias espirituales con el ejercicio de algunos de ejercicios mentales, pero esta vez con un garante, ¿no? Tenemos un elemento tecnológico que nos muestra el futuro, porque el mismo elemento es como una forma del futuro y que digamos que eso nos obliga casi que a meternos a través de esos aparatos para tener experiencias, digamos, de corte inmediato y que también pues, no tendría usted necesariamente que cambiar su forma de vida actual, ni siquiera los pensamientos, sino simplemente meterse en una experiencia de esas. Yo me imagino cuando la gente pone los cascos o se mete en los computadores o esta cosa de los ciberjuegos, ¿no? De ser un jugador de fútbol, de béisbol, etcétera. Entonces, pues las personas van a poder, digamos, participar de eventos multitudinarios y de entes de altísima categoría. Por ejemplo, yo puedo llegar a jugar fútbol al lado de Messi. Imagínate lo que es eso. O sea, le cambia a uno la forma, la percepción hasta de sí mismo, digamos, en la actualidad. En fin, bueno, dejo por ahora ahí para que ustedes sigan ampliando. Tienes sin sonido, Francisco. Bien, listo. Gracias, gracias, mi Astrid. Bien, justamente todo esto que viene sucediendo que anotaba Armando ha ido involucrando cada vez más toda la sofisticación de la tecnología en términos de software y en términos de hardware. El asunto es que va a llegar un momento que creo que Kurzweil lo llama el momento de la singularidad, en el cual esa relación entre los usuarios de las tecnologías y las tecnologías mismas podrían fusionarse. Y sería cuando ya no hay simplemente una interfase a través de equipos, sino que se hace directamente dentro del propio organismo. Ese fenómeno sería el fenómeno de la singularidad, del cual habla inicialmente Kurzweil, y hay otros que también lo mencionan. Se había señalado que hacia el año 2025 esto podría ya estar sucediendo, que haya algunos implantes de hardware y software dentro del organismo humano, de tal manera que aparecerían los primeros elementos cyborg en los seres humanos, y sería el inicio de esa transhumanización. Y por supuesto, ya en este momento se están dando las cosas que señalaba Armando, de poder hacer simulaciones en las cuales uno hace una historia en los juegos, por ejemplo, en los juegos de fútbol, que se hacen para consolas o para computadores o para teléfonos inteligentes, donde se arma algo que se llama el modo carrera, y en el modo carrera uno se puede construir a sí mismo como con un avatar, y ese avatar se introduce dentro del proceso del juego y uno está allí interactuando siendo uno personaje dentro del juego. Es una adaptación de juego de rol dentro de un juego de video, pero es probable que en el futuro, incluso desde el punto de vista de
de intervención interna se introduzcan aparatos y equipos y software que haga que la penetración tecnológica con el organismo humano sea mucho más intensa y se participe en inmensa cantidad de cosas, no solamente en juegos, sino en otro tipo de actividades. Y en esa medida, pues, algunos se preocupan si esto puede ser bondadoso o si esto traiga problemas. El hecho también de poder tener a disposición el código genético y poder articular con sistemas de inteligencia artificial la edición genética de ese código para hacer renovación y mejoramiento de condiciones de salud. Lo otro es que dentro de los conceptos que se han venido manejando dentro del transhumanismo, se está, llamémoslo así, atacando el concepto de la segunda ley de la termodinámica acerca de la muerte térmica del universo y consideran que la vida no necesariamente tiene que seguir un proceso de muerte térmica, que sería el proceso de envejecimiento y que se podría, llamémoslo así, burlar ese proceso de deterioro. De hecho, pues, en ese sentido, algunos de los que defienden el transhumanismo rechazan que se considere a esta idea o a esta filosofía como una utopía. Y pues en ese sentido es difícil que puedan convencer a los demás con el argumento de que el transhumanismo no postula ningún paraíso final y acabado, sino que reclama un constante y un infatigable progreso. Por supuesto, aquí hay que hacer esa distinción, porque algunos ingenuos podrían decir que el transhumanismo podría lograr la inmortalidad total. Y resulta que lo que se puede pensar es que se puede ayudar a prolongar la vida, mejorando ciertas condiciones que tienen que ver con el deterioro de la estructura morfofuncional del cuerpo humano, y que en esa medida, al retardarla, pues se puede prolongar los años de vida, pero no generar inmortalidad. Ahora bien, esto entraría en contraste con quienes defienden la idea, por ejemplo, de que en el planeta, si se hace una prolongación de la vida en la humanidad, esa prolongación de la vida no va a ser gratuita. O sea que esa prolongación de la vida la van a tener quienes puedan pagar por esa tecnología de mejoramiento de las condiciones para evitar el envejecimiento, lo cual implica que hay unas circunstancias de corte económico y social e incluso poblacional, étnico y de naciones, lo cual pues genera cuestionamientos hacia dónde se quiere, y si se quiere que la humanidad tenga un límite en su cantidad de población con respecto a la cantidad de recursos del cual dispone la humanidad para tener una vida buena y feliz, llamémoslo así, habría un control poblacional que implicaría que si hay gente que va a vivir mucho tiempo, no pueden seguir naciendo más gente. Ahora bien, eso tiene unas connotaciones de tipo ético y moral. Y no estoy hablando de una moral específicamente de origen religioso, sino una moral universal, de una ética universal en relación a la naturaleza de la especie humana, de dónde venimos y a dónde vamos, y cuál es nuestra expectativa de existencia como colectivo, como colectivo, llamémoslo así. Por supuesto que en ese sentido se generan muchos interrogantes, y por eso es que hay algunos que han señalado que esta idea del transhumanismo es una idea peligrosa, y no dejan de tener razón. Sin embargo, pues todavía se tiene como una utopía, ¿no? Y las utopías no tienen por qué ser pues estáticas, eso también se entiende.
La prolongación indefinida de la vida, la victoria final sobre la muerte o la promesa definitiva de la inmortalidad, eso es toda la justificación que el transhumanismo necesita para afianzarse y para constituirse en un proyecto utópico, pero tiene las connotaciones y problemas que estoy señalando. Vale decir que es lo que han prometido siempre. De una u otra forma, las grandes religiones e incluso cualquier idea que haya querido cambiar el mundo tiene vinculación con esto de la prolongación de la vida. Vale decir que, al igual que el resto de las utopías que ha habido a lo largo de la historia, pues el transhumanismo se sitúa en la frontera entre lo real y lo imaginario. Y por supuesto es entendible porque lo imaginario está vinculado con el diseño de lo nuevo y el diseño de lo nuevo está vinculado con las ingenierías. Y las ingenierías pues son la base de todo el desarrollo tecnológico. Teniendo en cuenta eso, pues desde allí se propone que hay un programa, que puede haber un programa metafísico de investigación con respecto a los imaginarios de los futuros posibles. Y también se puede tener un repertorio de conceptos y de valores que impulsen unas prácticas concretas encaminadas a la consecución de una nueva era basada en el desarrollo tecnológico y la prolongación de la vida. El autor dice de una manera que a mí me parece que es arriesgada que la muerte no es inevitable, es decir, que la muerte es evitable, que la muerte puede ser derrotada. Y a mí me parece que es un poco jactancioso y presuntuoso señalar eso, porque yo insistiría, hasta el momento, esta idea de la segunda ley de la termodinámica, en la cual se señala que todo sistema tiene una tendencia al desequilibrio, así tengan entradas y salidas de energías, pero sobre todo entradas de energías nuevas que renuevan, que es el caso nuestro. Nosotros todas las veces hacemos renovación de nuestras energías, pero de todas maneras la estructura morfofuncional e incluso de conciencia nuestra puede tender a un desmejoramiento, desmejoramiento. Y en ese sentido llega un momento de un colapso final. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es arriesgado señalar que la muerte es evitable, que puede ser derrotada. Para la mayoría de los investigadores que se dedican pues al tema, que es el tema del envejecimiento que conduce a la muerte, señala que son errores biológicos o subproductos evolutivos. Y entonces Antonio Diegues empieza a hacer todo un análisis desde la perspectiva de los resultados de la selección natural en la visión darwinista. Y hace una serie de consideraciones citando a varios autores con detalles muy sofisticados y detalles muy al dedillo de los distintos elementos de la biología para señalar los problemas, dificultades y posibilidades que desde la perspectiva de la teoría darwinista de la evolución pudieran considerarse con respecto a la muerte. Y a mí me parece que el profesor Diegues pues está partiendo también de una concepción que está siendo discutida y que ha sido discutida a lo largo de los decenios, como es el darwinismo y el neodarwinismo. Porque no se puede decir que el asunto de la muerte sea un mecanismo de selección natural o no lo sea, primero que todo. Segundo, porque los mecanismos de la selección natural han sido cuestionados, incluso desde la llamada biología molecular, y no hay explicaciones suficientes. Entonces me parece que tratar de señalar que los mecanismos del envejecimiento y de la muerte están vinculados con la teoría de la evolución y que por ello se puede hacer alguna modificación, me parece que pues es
una especulación que es válida, pero que yo no la comparto. Y que en esa medida el pretender, por el otro lado, vencer la segunda ley de la termodinámica al señalar que se puede permanecer vivo indefinidamente y dando como ejemplo el hecho de que hay seres que, según él, indefinidamente pueden existir, como en el caso de las células eucariotas que se dividen y que siguen existiendo, es como si se estuviera diciendo que el cuerpo de esas células se mantiene, pero el asunto es que esas células, la cantidad de materia y energía de esas células se transforma, cambia, no son exactamente los mismos átomos y moléculas. De la misma manera, en el caso nuestro, en otro nivel, simplemente nuestro cuerpo también se descompone, pero él se fija solamente en la parte de la forma y de la dinámica de la forma. Entonces me parece que en ese sentido hay que considerar muchas más cosas que, que no es solamente por el caso del desarrollo de la biología con la teoría ¿qué? De la evolución. Por supuesto, también en las religiones se ha dado alguna concepción que estaría muy relacionada con esto y son las visiones de teología, por ejemplo, con el caso de los mormones que hacen una creación de ideas nuevas, distintas a las clásicas del cristianismo, ¿no? Lo mismo que las religiones orientales y las escuelas espirituales, tanto de Oriente y de Occidente, que él no, Antonio Diegues no las tiene en cuenta, en las cuales el planteamiento de la muerte es una transición de algo que es el estado de conciencia, y entonces no se queda simplemente en el campo del cuerpo físico como vida biológica, sino que la vida se entiende en términos de conciencia. Y las escuelas místicas de Oriente y de Occidente, pues por supuesto señalan que la muerte del cuerpo físico simplemente es un proceso de transición dentro del proceso de la vida de la conciencia. Y esta es otra manera de entenderlo. Entonces aquí, si se ve desde esta manera, desde esta perspectiva, el transhumanismo como una de sus metas, el de la prolongación de la vida física, pues empieza a carecer de sentido, porque si se considera que el asunto de lo que evoluciona en términos de la existencia es la vida de la conciencia y no la vida biológica, entonces la vida biológica solamente es un receptáculo de la vida de la conciencia. Eso no lo trata el documento, pero me lleva a pensarlo. Lo que sí dice Antonio Diegues es que desde el pensamiento religioso se ve al transhumanismo como una especie de competencia desleal e inmoral. Yo creo que no, pero dice que promete un paraíso en la tierra sin necesidad de atravesar por los rigores previos de la penitencia, el sufrimiento y el sacrificio, usurpando al mismo Dios en las funciones de la determinación del destino humano. Yo creo que en ese sentido pudiera haber una actitud de soberbia del ser humano al considerar a partir de las ideas de ciencia y tecnología que eso es lo único que existe y desaprobar cualquier otra forma de conocimiento y creencia que la historia del pensamiento humano haya podido generar y considerar que lo único válido es lo que la ciencia y la técnica que se desarrolló en Europa y se extendió desde Europa hacia el resto del mundo es lo que es, con una ciencia que no tiene, llamémoslo así, principios de trascendencia espiritual y creer que eso es el estándar y desde ahí se debe partir. Creo que en ese sentido se queda corto el documento de Antonio Diegues. No quiero seguir hablando más para darle la oportunidad a mis compañeros, pero creo que
el hecho de considerar que el transhumanismo resuelve el asunto de Dios borrándolo de un plumazo, o de lo trascendente o del mundo espiritual de un plumazo. Yo creo que eso deja mucho de que desear de la completud y autoexplicación que quisiera dar o pudiera dar el transhumanismo. Gracias, Francisco. ¿Hay alguien que quiera intervenir después de esta exposición? No sé si de pronto era que Roberto pudiera decir algo. Bueno, yo entonces siguiendo, mientras alguien se anima, siguiendo lo que está argumentando Francisco, hay algo que bueno, desde otra óptica me da como para reflexionar. Y es en la perspectiva de esos límites que hay entre, por ejemplo, lo real y lo imaginario, y cómo eso también toca con temas metafísicos, o sea, como un cruce entre lo metafísico y lo que trata de darle un carácter algo cientifista. Y cuando se ve esto que precisamente Dumont afirma con respecto a estas utopías, pues también plantea algo sobre los programas metafísicos de la investigación, viéndolo desde la perspectiva de programas de investigación. Me hizo recordar, por ejemplo, los debates que va a plantear Karl Popper o el mismo Israel Lakatos, de los autores que hemos hablado, en el sentido de que tratar de establecer unos criterios de demarcación o unos criterios que puedan decir cuál es la frontera entre lo que estaría delimitado específicamente por lo biológico y que de lo netamente metafísico. Ahí es donde uno como que no hay cómo establecer esos criterios, y que eso también es lo que se ha dado para que se generen especulaciones, o por lo menos se juegue entre esas visiones religiosas, entremezcladas con las formas de cientifismo que han llevado hasta la religión de la ciencia, que vemos en algunos espacios, sobre todo en Norteamérica, y es toda esta entremezcla que hay, porque definitivamente es retar a aquello, por lo menos en el sentido argumentativo, porque en evidencia todavía no tenemos un caso específico que digamos que así puede estar ya comprobado, pero es retando a esos aspectos que a la humanidad le han interesado siempre, y es cómo retar a la muerte, cómo prolongar la juventud, o cómo, por ejemplo, encontrar medicamentos o condiciones en las cuales poder decir, aquí tengo la eterna juventud en esta pócima, o donde tengo también condiciones de tratamientos de salud, o utensilios electrónicos, toda una serie o sea, cómo este pensamiento del transhumanismo ha permeado tantas áreas de la existencia como tal, que hacen que se abran líneas en diferentes disciplinas que tocan con ello, y pareciera como si fuera otra de esas perspectivas integradoras, o que buscan ser como los absolutos. Y aquí pues me uno a lo que tú dices, Francisco, con respecto a querer o decir con eso, pues que va tocando específicamente, va tocando en forma absoluta esos límites, como en la imagen de un Dios supremo, o la imagen de poder controlarlo todo, cuando sabemos que en cada uno de estos aspectos pues hay unos límites. Hasta el momento no ha habido algo que lo absolutice y que lo pueda definir como lo último o lo establecido. Y eso pues en cierta manera le da una esperanza en esas utopías a la humanidad, de que sí, que yo voy a poder hacer lo que otras generaciones no hicieron, como lo de la intención de vivir más años, y que entonces la idea esta de que el personaje que ya se podría decir que va a cumplir ese sueño ya nació en este sistema de vida, y que entonces que llegará, por ejemplo, a los 80 años, y cuando llega a los 80 años, claro, ya se había encontrado la forma para resolver el siguiente
siguiente enigma de seguir viviendo, lo que le da como una expectativa de poder vivir indefinidamente, pero claro, esto es apenas como una especulación porque no hay cómo comprobarlo, por eso estoy diciendo que se junta mucho con esa visión de lo metafísico en la perspectiva de lo que en un momento dado Karl Popper y Lakatos y todos ellos también cuando hacían sus debates entre lo que es el límite entre lo científico y lo no científico, caía precisamente, o bueno, es fácilmente volver y caminar sobre esa senda tan delgada que es el límite entre lo metafísico y lo científico. Y de ahí que pues con ello lo que hace es buscar es cómo ser eficientes a través de métodos que aplican la biología, cómo utilizar o recuperar esas ideas precisamente de la selección natural que Wallace y el mismo darwinismo plantean y que en las condiciones siempre como de algo que se idealiza pero que difícilmente se cumple, pensando por ejemplo en cuando llegará el momento del desarrollo humano, que hay una madurez, que es la madurez adecuada para que engendre una nueva especie, se traiga al mundo otro ser de esa misma especie, y cómo saber exactamente que hasta en el momento propicio para que se dé ese nacimiento y muy seguramente no suceda porque siempre hay unos márgenes de error, entonces como además encontrar como criterios muy, digamos, determinados como ese de, esto que me parece muy importante, el del pleitrópicos, que se refiere o dan cuenta de los cambios correlativos que tienen lugar a lo largo de la evolución y de tal manera que si hay la selección natural de un rasgo controlado por un gen que a su vez determina otros rasgos, estos otros rasgos pues se verán también afectados por el progreso selectivo. Es decir, como si definitivamente en la línea genética pudiera haber un tipo de gen que es resistente, que tiene las mejores condiciones y que ese a la siguiente generación se pudiera replicar como si fuera algo automatizado, cuando sabemos que en el mismo proceso biológico pues es unas probabilidades, más no unas condiciones de absoluta solución, como si se tratara de la especie viviente, hablando de todas las especies, como fórmulas automáticas que se pudieran cumplir de manera predecible. Me parece excelente lo que acabas de señalar, Astrid, porque ese es un concepto que se ha querido meter de a poco en todo campo de ciencia y filosofía, y es el concepto de humanidad mecanizada. Y es tratar justamente a través de la pleiotropía de hacer entender que muchas de las condiciones de la naturaleza humana en términos de las enfermedades, en términos de los desarrollos físicos, por supuesto genéticos y de la conciencia, obedecen a secuencias de ADN o a la ubicación de enzimas o proteínas dentro de determinado tipo de macromoléculas dentro de la estructura orgánica de la especie. Y el asunto es que nunca se han preguntado, y no será al revés, que hay algunas condiciones de conciencia son las que hacen que se dispongan desde el punto de vista biológico molecular ciertas moléculas en cierto tipo de orden. No se lo preguntan, nunca se lo preguntan. Y entonces en ese sentido vale decir que es esa idea que tiene el transhumanismo de que la vida eterna no está en el más allá, sino aquí mismo, que el alcance de nuestra mano, la vida eterna es inmediato o que es por lo menos muy próximo y que es la tecnología la que puede proporcionar ese alcance. Y señalar que no es un premio a toda una vida haciendo el bien o aceptando con humildad la voluntad divina, sino que es algo que nos merecemos todos, referido a la vida eterna.
por la sencilla, pero la vida eterna aquí y ahora, por la sencilla razón de que estamos cerca de alcanzar el conocimiento suficiente para obtenerlo. Esas expresiones me parecen de una soberbia total y me hacen acordar justamente dentro del campo de la teología, recuerdo yo, que una de las faltas ante la ley divina que tuvieron ciertos ángeles fue el de la soberbia, justamente de creerse que eran capaces de ser lo mismo que la divinidad. Por supuesto, aquí no estoy haciendo ninguna defensa religiosa, sino que me parece coincidente esta manifestación que acabo de señalar, y vuelvo y la cito. La vida eterna no está en el más allá, sino aquí mismo, al alcance de nuestra mano, y es la tecnología la que puede proporcionárnosla. No es un premio a toda una vida haciendo el bien o aceptando con humildad la voluntad divina, es algo que nos merecemos todos por la sencilla razón de que estamos cerca de alcanzar el conocimiento suficiente para obtenerlo. Me hace acordar de cierta expresión de los místicos, de místicos cristianos en distintas épocas de la historia, y es pretender alcanzar el cielo por asalto. Y entonces es simplemente obtener y considerar que el cielo es la vida eterna en el plano físico. Entonces, yo ahí quiero hacer notar cierta, no sé cómo decirlo, ciertas sospechas sobre la filosofía del transhumanismo. Ahí quiero señalarla. Porque ¿quién puede llegar a eso? Vuelvo e insisto, ¿quién pueda pagar por la tecnología para poderlo hacer cuando se tenga la herramienta? Claro, dice Antonio Diegues que aunque hay también corrientes religiosas, especialmente en el protestantismo, que han visto en el transhumanismo a un aliado. Y señala que algunos católicos no han pasado por alto las similitudes del transhumanismo con el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, quien vislumbraba un futuro y empleaba un término singularidad, al igual de Kurzweil, para designarlo ese momento en el que el pensamiento humano se uniría a las máquinas, trascendiendo nuestras raíces biológicas y conduciendo en último término a la unión de todas las conciencias. Yo recuerdo que cuando leí el pensamiento de Teilhard de Chardin, había el concepto de la noosfera, que era una especie de esfera planetaria de una conciencia unificada. Claro, Teilhard de Chardin situaba a Cristo al final de ese camino de una esfera de conciencia. Por supuesto, yo veo que había algunas intuiciones o un conocimiento en Teilhard de Chardin desde el punto de vista místico a concebir al Cristo como la mente ungida de Dios. En ese sentido, recordando, por ejemplo, el inicio del Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo o el logos, o la palabra, y por él fueron hechas todas las cosas. Y él era Dios y él estaba con Dios. Más o menos es la idea. Claro que lo dije ahorita como al revés de la secuencia de enunciados, pero identificando al logos con el ungido, con el Cristo, como si el Cristo fuese la mente divina, ahí despersonalizando la de Jesús. Entonces, pienso que Teilhard de Chardin en su momento pudo haber pensado semejante a lo que ciertos místicos cristianos habían señalado como que el Cristo es la mente divina, es la mente cósmica, la mente universal, y que a ella se funden todos en una noosfera, es decir, en una esfera de conciencia única. Me parece supremamente sugestivo eso, y ahora pues Antonio Diegues trata de articularlo con la idea de una conciencia unificada, pero seguramente a través de un mega servidor, un mega ordenador que servirá de unidad de todo nivel de conciencia unida a seres vivos que tienen
implantes tecnológicos y que funcionan como una mente colectiva, como una mente de enjambre, que ese es un concepto que ya existe en la tecnología, tú lo sabes, amigas y amigos, ustedes lo saben, que ya viene funcionando. Entonces me llama la atención eso y indica que no ha faltado quien defienda que la religión es una forma prematura del transhumanismo y también que el transhumanismo es una nueva religión que viene a corregir los fallos de las religiones anteriores. La verdad es que hay elementos comunes que son significativos, sí. No es solo la visión escatológica del futuro que va a suceder luego, sino también la búsqueda de un sentido para la vida y que nos permite escapar del descreimiento que estamos teniendo, que nos atenaza, dice Antonio Diegues. Un sentido en que, al modo en que le aconteció al Fausto de Goethe, se cimente esta vez en el poder de la acción y del control, si es que esto no es profundizar más en el nihilismo. Yo me detengo ahí para dar la oportunidad a otros compañeros, pero me pareció muy interesante poder señalar estas cosas que indica el autor. Muy interesante porque, o sea, a mí lo que me ha generado interesante este texto es cómo lo lleva uno por diferentes contextos. Mira, desde la literatura, el darwinismo, el neodarwinismo, estos aspectos de lo biológico y de lo genético. O sea, es muy enriquecedor y además por el lenguaje que usa es fluido, ¿no? Digamos que es accesible a un amplio número de lectores de este autor. No sé, Armando, ¿quieres hacer algún comentario? El profesor Ricardo, bienvenido también. Roberto, Estela. Muchas gracias. No, está muy interesante, pero como llegué tarde, estoy así como apenas aterrizando en cuanto a la lectura. Y me parece muy interesante lo que acaba de decir el profe Francisco, porque realmente el tema de que la gente se crea superior es un tema que hoy en día se está volviendo como popular. Incluso uno lo vive en varios ámbitos donde la gente, no sé por qué razón, se cree más que otros porque tiene un tema de orden económico mayor que otra persona y eso no debe ser, o sea, entre más plata tenga, más humilde debe ser, creo yo. Sin embargo, hoy en día las concepciones son totalmente diferentes. Una persona anda en bicicleta y se cree más que la persona que anda a pie. Una persona anda en carro y se cree más que el de la bicicleta. Una persona anda en moto y se cree más que el del carro. Y así sucesivamente. Entonces uno llega y dice, pues, ¿hasta qué punto uno puede llegar a sobrepasar ese tema? Y el tema de la vida es algo tan especial. Nadie puede suponer que va a lograr la vida eterna, porque pues precisamente a veces me pongo a pensar y digo yo, este pobre señor que vivió 969 años, Matusalén, imagínense, si uno con 100 años a veces uno llega y dice, no, así como está la situación, yo creo que pienso es abortar, como dicen para ahí. Pero realmente no, o sea, hay que tener más paciencia con todo ese tipo de personas. Muchas gracias, profe. Gracias. Armando, ¿vas a hacer algún comentario, Roberto o Estela? Bueno, pues bueno, ahí hay algo sobre el tema que parece como que el eje del transhumanismo definitivamente está como la cosa, digamos, de la tecnobiología, ¿cierto? Y a través de la tecnobiología, pues la prolongación de la vida. Y que la gran noticia con la tecnología es que eso es la victoria final sobre la muerte, la promesa definitiva de la inmortalidad. Todo eso es como esos paradigmas que nos están ofreciendo. Entonces el humanismo se justifica afianzándose construyendo como un nuevo proyecto utópico, como lo prometieron las otras grandes religiones.
incluso de grandes pensadores, grandes ideas que pretendieron cambiar el mundo. Y que muchas de las utopías están ahí situadas en el transhumanismo. Es como una frontera entre lo real y lo imaginario. Y donde la muerte, por ejemplo, aparece, no es inevitable, pero también puede ser derrotada. Y entonces ahí es donde me parece a mí que se convierte como en uno de los temas principales del transhumanismo. Bien, Astrid, yo quisiera indicar algo que el profesor Diegues señala que puede ayudar a quienes estemos acá y que vean el video posteriormente, tratando de conceptualizar de manera delimitada, pues llamémoslo así redundantemente, pues, lo que es el transhumanismo. Él citando a Amor, señala que el transhumanismo es un conjunto de filosofías que busca guiarnos hacia una condición posthumana. El transhumanismo comparte muchos elementos con el humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el progreso y una apreciación de la existencia humana o transhumana en esta vida en lugar de en alguna vida sobrenatural que sea posterior a la muerte. El transhumanismo difiere, en cambio, del humanismo al reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y en las posibilidades vitales que resultarán del desarrollo de diversas ciencias y tecnologías, como la neurociencia y la farmacología, las investigaciones sobre la extensión de la vida, la nanotecnología, la ultrainteligencia artificial, la exploración del espacio, combinado todo ello con una filosofía y un sistema de valores racionales. Este conjunto de ideas sería como la definición de lo que se considera la filosofía del transhumanismo. Es un entrecruzamiento, pues así lo sigo viendo, entre todas esas disciplinas que van a tocar aquí con un problema trascendente y es cómo poder eh, superar aspectos que para la humanidad han sido tan trascendentes como poder romper con la condición de la muerte, poder tener una calidad de vida superior. Y en ese sentido, pues a mí en este texto principalmente me ha rondado todo esto de las ideas que está planteando el evolucionismo y la selección natural. En cuanto a que aquí hay unos contrastes, porque precisamente que mientras está buscando el transhumanismo, ese perfeccionamiento de lo humano, en esa perspectiva del evolucionismo, lo biológico reporta pues las condiciones de un envejecimiento no en el sentido necesariamente negativo, sino también como la posibilidad de cómo, digamos, buscar otras maneras de cómo hacer unos estudios o una profundización sobre cómo es que se comporta la naturaleza, en este caso la naturaleza humana, de acuerdo a esa selección natural. Y en esas características dice que la muerte de los individuos, pues, de las generaciones anteriores, lo que haría en cierta manera es favorecer, además, que pudieran extenderse en la población novedades de tipo evolutivo que contribuirían a una evolucionabilidad y a la pervivencia de la especie. Por tanto, pues que si quisiéramos explicar como resultado directo de la selección natural la acumulación de daños moleculares, celulares y tisulares y orgánicos, lo que consiste esto es en la vejez, pues esos daños lo que conducen es a disminuir funciones biológicas, pero que finalmente habría que pues también recurrir a esa selección natural para ver con ello cómo es que se desarrolla en diferentes niveles o etapas a la misma humanidad, es decir, en un sentido más afirmativo, conocer realmente cómo se procesa todos estos cambios biológicos, que si no es así, pues nosotros no podríamos conocer la otra versión o el otro lado de las cosas, por lo cual
pues lo que ha ayudado con eso es a generar también pues todas estas experiencias o experimentos de pruebas, de ensayo, de error, con lo cual podemos ver un poco en conjunto, y yo lo veo más en eso, en función de cómo ver en conjunto que también las condiciones de degradación, de muerte, de desaparición de ciertas especies, lo que ayudan es a entender el proceso de la vida en esos equilibrios y desequilibrios que también hemos hablado en otras tertulias, de lo cual lo que más bien yo veo en el transhumanismo es una homogenización del pensamiento. ¿En qué sentido? En que si yo estoy hablando de que vamos a prolongar la vida, vamos a eliminar las enfermedades o vamos a erradicar ciertas condiciones que son parte de la naturaleza de lo vivo y que gracias a esas, digamos, deformaciones o a esas degradaciones es que también han podido surgir cosas nuevas en la experiencia de la genética, aún por condiciones naturales. Si lo homogenizamos, pasa como lo que ha pasado en posturas de pensamiento filosófico científico, que la homogenización lleva pues directamente a la muerte de una manera. O sea, eso de volverlo como una condición estándar no permite la generación de otras posibilidades. Entonces creo que implícitamente como que se entierra el cuchillo esta filosofía, porque la experiencia de lo vital está en función de eso, de lo que es lo vivo y lo no vivo, lo humano y lo no humano, digámoslo en términos otras filosofías. Y con ello pues hacer también como, bueno, yo lo hago como una reflexión personal en el hecho de que esto más bien es como la venta otra vez de lo que dice la autora al principio, de una moda que a la gente le queda más fácil hacer esos saltos que tú también mencionas, de la persona no tener que pasar por ciertas experiencias que son las que fortalecen la experiencia de lo humano y de lo vivo, porque las dificultades, el poner a prueba ciertas circunstancias nos ayudan a aprender de todo, aprendizajes autónomos, digámoslo. Y nosotros con esta filosofía lo que estamos encontrando es que nos está queriendo supuestamente ahorrar esos procesos que hacen parte de cómo, por ejemplo, expandir nuestra conciencia, nuestro cerebro, todo nuestro sistema, y lo reduce. Y esos sistemas reduccionistas, pues precisamente llevan a todo lo contrario, de en lugar de poder aumentar las posibilidades de lo vivo y en este caso de la especie humana, pues la llevan a la extinción. Claro. Como lo he entendido. Claro, sí, yo sí estoy cercano a lo que tú estás señalando. Estaba viendo que en medio del análisis que hacías, se me ocurría que seguramente esto, además de ser de basarse inicialmente en selección natural, pasa a ser una selección artificial que está basada en la estructura de la organización económica de las naciones y de los grupos sociales, hasta el punto de hacer un filtrado de que quienes pueden acceder al proceso de singularización tecnobiológica y que se conviertan en cyborgs, organismos cibernéticos, se da una élite de poder que a su vez tendrá unas capas y subcapas entre los gobernantes y los operadores del sistema, y se dejará en última instancia a los seres todavía biológicos, que de alguna manera pudieran ser servidores dentro del sistema sin ninguna otra posibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque es que la naturaleza de la sociedad actual, con el esquema de producción que tiene, con la división de grupos sociales económicamente hablando, y desde el punto de vista del poder político, ideológico y cultural, pues hace que con un desarrollo cibernético, tecnológico vinculado con lo biológico, aparezca una especie de ciborcracia, una especie de ciborcracia, un gobierno a partir de lo ciberorgánico dentro de la estructura tecnobiológica de la organización social de la humanidad. Y en ese sentido pasaría a ser una especie de estado centralizado
donde se van a eliminar los elementos que no sean útiles y los seres que no sean útiles. Esto implicaría una reducción de la población y también implicaría, por otro lado, que esa ciborcracia no necesitaría de muchos elementos servidores estrictamente biológicos, es decir, Homo sapiens que se mantuviera como tales. Y sería una especie de esclavitud de esos Homo sapiens que sobreviva y los demás dejarían de existir y tendrían una programación de la reproducción de los seres biológicos de tal manera que reemplacen la fuerza de trabajo que se requiera por parte de la ciborcracia que se pudiera establecer. Aquí estoy haciendo, digamos, como una especie de planteamiento de futuro posible, uno futurible que se pudiera dar. Y lo otro es que dentro de este concepto de prolongación de la vida en lo material, se sigue insistiendo desde una perspectiva netamente materialista, donde no se reconoce la existencia de la conciencia humana y del carácter espiritual de la conciencia humana, porque hay un carácter espiritual de la conciencia. La conciencia no es solamente racional, es espiritual. Entonces, en ese sentido, cuando se hace, llamémoslo así, esa ruptura o corte de lo espiritual dentro de esto, pues hay que hacer el llamado. Es totalmente incompleto y es el tratar de hacer de este mundo un paraíso por la prolongación de la vida es una falsa o una incompleta prolongación de los más altos ideales de la existencia en términos de una vida buena y feliz. Y si se tiene en cuenta, por lo menos voy a hacer aquí un planteamiento desde el punto de vista espiritual. Si se hace una descripción desde la perspectiva, ya sea del budismo o del cristianismo o del propio hinduismo y el islam, también podríamos decir, se supone que la experiencia en estas grandes religiones, la existencia humana es una existencia para el perfeccionamiento del alma. O sea, esa unidad de conciencia y ese perfeccionamiento implica el pasar por una serie de experiencias de aprendizaje, como de alguna manera ya Astrid lo señaló. En algunas de estas concepciones espirituales y religiosas se requiere muchas veces hacerlo, es decir, las que admiten la metempsicosis o reencarnación. En otras, como en el catolicismo, que no admite la reencarnación, pues sería de solamente una sola experiencia. Pero digamos, y bueno, y el Islam también. Pero las que admiten la reencarnación, bueno, y también el judaísmo, había olvidado ahí el judaísmo. En las que admiten la reencarnación, entonces ese proceso de crecimiento a través de las distintas encarnaciones tienen un plan. Y ese plan, como un plan divino, llamémoslo así, ese plan sería una especie de deber para poder cumplir. Y entonces, con el propósito de trascender. Al establecerse la prolongación de la vida material física, se rompería, en la perspectiva de estas religiones y escuelas místicas, se rompería la idea del plan de la evolución de la conciencia, y quedaría solamente la permanencia del cuerpo físico como receptáculo de la conciencia. Esto sería admisible si es que son ciertas las versiones de que existe una existencia cósmica, de una conciencia cósmica que la gente llama Dios. ¿Sería permisible? A mí me parece que algunos que defiendan la perspectiva trascendental, mística y espiritual religiosa van a decir no, va a ser imposible, porque es tratar de rebelarse contra un orden que es totalmente trascendente a lo humano. Es tratar de hacer lo humano comparable con una edición de lo trascendente en la construcción cósmica creativa de la existencia. Y pensándolo así, yo soy un hombre creyente, yo no pertenezco a ninguna religión,
pero soy un hombre creyente y me parece que el transhumanismo es una actitud de soberbia. Y es una actitud de soberbia que me hace recordar al capítulo 12 del Apocalipsis, donde se dice que Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón y ellos no prevalecieron y fueron arrojados porque hubo soberbia, porque quisieron igualarse. Por supuesto, yo no soy cristiano, pero lo asimilo de esa manera. Cualquiera dirá, pero bueno, este es un canal de filosofía de la ciencia, ¿cómo es que se está llegando a esto? Porque estamos llegando a un límite al cual nos está obligando la filosofía del transhumanismo. Porque es que el transhumanismo quiere o pretende ir más allá de los asuntos meramente científicos y tecnológicos para controlar toda la existencia humana. Y la ciencia y la tecnología solamente es una parte de todo el ámbito del universo de lo humano. Y en esto pues hay que hacer una manifestación clara y precisa. Quieren abordar incluso y abortar todo lo que tiene que ver con lo trascendental, lo espiritual. Y lo que sucede es que la ciencia y la tecnología tienen un límite. La ciencia y la tecnología no pueden abordar lo espiritual. Y lo espiritual es una realidad existente y cabal para los seres humanos. Prueba de ello es que siguen existiendo las religiones, siguen existiendo las creencias, a pesar de que muchos digan que es por ignorancia. No. Inmensa cantidad de científicos y de filósofos siguen siendo personas creyentes en alguna idea trascendental. Y esto hay que decirlo acá y no hay que tener vergüenza señalarlo. A mí no me avergüenza. Yo soy una persona dedicada a la filosofía de la ciencia, pero tengo una convicción de tipo espiritual y considero de que hay algo más allá del cual pues tengo que hacer reverencia porque lo desconozco y solamente tengo meras intuiciones. Y nunca pensé que fuera a hacer una declaración de estas en una tertulia, pero vale la pena hacerlo y vale la pena decirlo. Así es. Pues, y de una u otra manera, pues esto es también en lo esencial y profundo del ser humano, del ser como existente. Entonces, de una u otra manera, lo que se trata de sacar por la puerta de adelante se entra por la ventana, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, sí. Entonces eso no es como inevitable. Algo también interesante que pues pasando un poquito a otro contexto de esta misma lectura es la riqueza que plantea el texto en toda digamos, una etapa histórica, tomando más que todo desde el siglo XVIII hasta el tiempo actual, en posturas, desde el mismo siglo XVIII hablando de estos... en la Revolución Francesa, Condorcet, sí. Condorcet, gracias. Y hasta llegar a tiempos tan actuales y precisamente en el ámbito de la filosofía hispana. O sea, es que es enriquecedor todo ese desarrollo porque va mostrando precisamente que esta idea del transhumanismo no es tampoco tan moderna ni una moda tan actual. ¿Sí? O sea, que no nos vendan esa idea de que es que esto fue lo último que se inventaron, sino no, claro, que está tocando la perspectiva humana desde tiempo atrás, solo que lo que se está diciendo, ¿no? En el momento presente se ha convertido como la última respuesta, como la forma más, digamos, más brillante que se les hubiera ocurrido, pero pues no es tan así. Claro. Pensadores como Condorcet, como Nietzsche, como Julian Huxley posteriormente, como los biólogos los investigadores biológicos británicos Haldane y John D. Bernal, que incluso eran marxistas y que consideraban ese proceso de progreso de la humanidad como humanidad de superarse a sí misma. Incluso aquí no se le menciona, pero está el concepto del superhombre basado en Nietzsche, que tenía el autor de Mi lucha, Hitler, y de que la raza superior sería la que debería gobernar. O sea, ese concepto viene de mucho atrás.
O sea, si se dan cuenta, la idea del hombre o superhombre o el transhombre, el transhumanismo, es una filosofía que puede resultar peligrosa. Ustedes se imaginan nuevamente en los laboratorios alemanes estar hablando del transhumanismo, o en laboratorios norteamericanos, o en los laboratorios japoneses, rusos o chinos. Es que es una idea totalmente peligrosa. Es muy peligrosa cuando está en manos de gente que su maleta moral les pesa muy poquito. El solo hecho de presentar la idea ya muestra que su nivel de o perspectiva sobre moral no está. Sí. Porque, además porque se desconoce aquí que ese mejoramiento es como un mejoramiento en abstracto. Ese mejoramiento se hace en una sociedad que tiene una ciencia y una tecnología que está regida por unos poderes que son políticos, económicos y militares, y donde el poder militar es el que en últimas defiende todo. Después hay un poder jurídico, que es el de las reglas, y hay un poder político, que es el de las decisiones, y hay un poder económico, que es el de las transacciones para la supervivencia. Todo eso está detrás, y si se desarrolla un transhumanismo, con todo esto que acabo de señalar, estamos hablando de que seguramente habrá genocidio planetario. Yo por eso veo el transhumanismo totalmente peligroso. Pues es que, ¿qué más? Bueno, Armando. No, pues es que está el tema de la tecnología, definitivamente creo que está cambiando todo. Como por decir, por ejemplo, cuando uno dice el dios dinero, ¿no? Y esto para colocarnos como en el tema, en un referente espiritual, el dios dinero. Yo diría que viene el dios tecnología, el dios tecnología. Cuando pues, estoy en estos días leyendo algo sobre los premios Nobel de Economía de 2019 y mencionan la economía como una industria. El mundo financiero es una industria. ¿No? Uno cree que no, es una industria, eso es así, funciona así. Y la gente que está al lado de ellos es gente del Massachusetts Institute MIT, están ahí ingenieros, personas muy formadas que están estableciendo programas financieros y están además elaborando máquinas que hacen que una decisión que se tome a nivel planetario está casi que al instante. Entonces, imagínate lo que puede hacer la tecnología, y si la tecnología, como dice acá, que el transhumanismo es un intento de transformar sustancialmente los seres humanos mediante la aplicación directa de la tecnología. ¿Qué pasa cuando ese mismo ejercicio se está aplicando en la economía y se está cambiando la vida de la, digamos, económica, y que altera las democracias, altera todo? Porque ya estamos en este mundo, pues, del mundo corporativo, y digamos que la máquina realmente se comienza a fusionar no solamente en la creación de los cyborgs, o sea, con los seres humanos, sino que la máquina se involucra directamente en el manejo de la humanidad, y los que tienen las máquinas, esa nueva élite social que alguna vez nosotros, de la cual nosotros hablábamos aquí en algún momento, de que la élite social que está al lado del poder, pues es la élite de los que manejan las máquinas, que son capaces de crear máquinas, de crear programas, en fin, creadores de software, en fin. Entonces, realmente el mundo se muestra, digamos, con el nuevo Dios tecnología, porque ya fíjate que cuando uno habla del Bitcoin, ya es una moneda virtual. Entonces, esto es, digamos, una total transformación desde muchas orillas. Pero también agregando un poco al asunto de la espiritualidad y de la transformación de los seres humanos, es que también se establecen, digamos, como modalidades con capacidad biológica a través de medicamentos, en que las personas también se les puede mejorar a través de medicamentos, y que a través de los mismos medicamentos la biotecnología también comienza a dar las posibilidades de manipular nuestros genes.
y que, o sea, desde el mismo, manipulando los espermatozoides, óvulos, también se pueden, digamos, realizar cambios fundamentales para eliminar genes que traen enfermedades o que son portadores de enfermedades o modificarlos, en fin, o hacer, digamos, corregir deficiencias físicas, deficiencias mentales o comenzar a producir, digamos, otro tipo de rasgos que como a voluntad, ¿no? Yo quiero parecerme a, bueno, no sé, a una Superman, entonces yo puedo ser Superman porque me tomo la cepa y todo, de alguna forma eso ya lo estamos observando en películas, como cuando uno de estos tipos que a punta de pepas y de cosas de estas comienzan a tener unos cuerpos, digamos, muy grandes, muy fuertes, en fin, o sea, la tecnología está haciendo todo eso. Y cuando hablamos de ese transhumanismo, pues yo no sé, o sea, definitivamente la corriente espiritual posiblemente nunca o sea, posiblemente no, yo también creo como Francisco que es muy difícil adentrarse en ese mundo de la espiritualidad, pero que sí va a transformar la espiritualidad, que la gente va a comenzar a mirarse de otra manera, que cuando el gran temor, porque por eso hablaba ahorita de que el hombre siempre quiere llegar a un mundo trascendente después de la muerte, en fin, pero cuando dicen usted ya no se puede, no se muere, sino que puede durar quién sabe cuánto tiempo, lo que puede suceder también es que los sujetos van a decir, bueno, mientras yo le pueda tomar el pelo le pueda escondérmele a la muerte, pues entonces pues yo también tengo una superioridad, o sea, de algún modo estamos quitándole como ese el poder divino, el poder de Dios, que es el que nos quita y nos da la vida. En fin, entonces a mí me parece que eso transforma la sociedad y va a producir unos seres humanos muy particulares. Y si los que tienen el poder de hacerlo, pues yo no sé, o sea, esto sería una total locura. Bueno, místicos cristianos y de pronto alguno que otro hinduista y de el budismo, no mahayana, sino del hinayana, diría en relación a los que quieren preservar la vida, es que están eludiendo las consecuencias del karma. Entonces no quieren cumplir con las tareas que tienen que cumplir una vez desencarnen. Y entonces, en ese sentido, el tratar de prolongar la vida es para evitar que les caiga la ley. Y es como, llamémoslo así, como prófugos de la ley divina, digámoslo así, en esos términos. Es sacando el cuerpo a la responsabilidad por el uso de la energía de la vida que hayan hecho a lo largo de sus existencias anteriores, antes de esta última que ha sido de prolongación indefinida de la vida. Cualquiera pudiera decir eso, por supuesto. Quiero señalar que esto de las tecnologías que señalaba muy bien Armando, hay que entender que el asunto del dios tecnología o el dios tecnos, que se pudiera también decir, no es un asunto de los ingenieros. No, todo esto tiene que ver con quienes financian. Los ingenieros simplemente son fichas, operadores. Son operadores, sí, totalmente de acuerdo. Son los que financian. Esos son esa élite de poder que financian el desarrollo tecnológico y tienen cogida la sartén por el mango. Esos que hacen que, por ejemplo, aparezcan fenómenos como el del Bitcoin, en el cual se señala que el Bitcoin es una moneda digital descentralizada y un sistema de pago que no tiene banco central ni es administrada por una sola persona, sino que tiene multiplicidad de administradores. Que se dice que esa fue concebida en el año 2008 por una persona o grupo de personas que actuaron bajo un seudónimo de Satoshi Nakamoto, pero nunca se ha sabido la identidad concreta de quién es ese personaje. Incluso se ha dicho que seguramente este tal Nakamoto, que afirmó en su momento ser un varón de 37 años residente en el Japón, no exista y que sea falso, habida cuenta de que el inglés que utiliza es un perfecto inglés y que el software del Bitcoin no está ni documentado
ni etiquetado en japonés, sino que está hecho todo esto en idioma inglés, lo cual pone en sospecha de que realmente haya sido un personaje japonés y que más bien haya sido parte de la élite de poder con un grupo de ingenieros que hayan generado esto para hacer alguna planificación distinta del desarrollo de la economía que actualmente tenemos y que sea la propia élite de poder la que esté manejando esto. Y en ese sentido, entonces quiero señalar algo de lo que decía Armando con respecto a la economía, sobre lo de los premios Nobel del año 2019. Yo considero que la economía hoy por hoy no se puede llamar como una ciencia que trata de indagar los fenómenos de la dinámica de la producción, el intercambio y consumo, el sistema financiero. Yo considero hoy que la economía es una tecnocracia que planifica cuál debe ser el futuro de los sistemas de la producción y en los cuales hay perdedores y ganadores, siempre. O sea que no es que sea aleatorio, no es aleatorio que haya una recesión económica, son planificadas. Y son planificadas para que haya unos ganadores y unos perdedores. Generalmente los ganadores son siempre los mismos. Si uno se da cuenta y pone atención a qué pasó después de la llamada pandemia del COVID-19, uno sabrá en dónde están los ganadores. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Dónde fue la corriente de los billetes a las billeteras? Y uno sabrá ahí quiénes fueron los ganadores. Y que eso simplemente no ocurrió porque sí, sino que fue debidamente planificado, sobre todo porque hay unas evidencias previas. En el mes de octubre del año 2019 se hizo un taller en Nueva York con la presencia de la Universidad Johns Hopkins, de la Fundación de Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales que hicieron un taller de simulación de una pandemia con coronavirus. Y justamente hacia finales del mes de diciembre apareció la primera noticia acerca de esto. También creo que les envié un correo a ustedes hoy sobre que era totalmente falso, que había sido una transmisión de animal a humano. Acuérdense de los murciélagos y el pangolín, que también yo nunca me tragué ese cuento y que justamente hasta discutí con una compañera de filosofía de la ciencia que ha sido parte de este canal. ¿Me recuerdas el nombre, por favor? Con Karen, discutí eso porque ella creía todo lo que decían los medios de comunicación, que era que había pasado del murciélago al pangolín y que alguien comió pangolín y le pasó al ser humano, que me parecía totalmente descabellado. Y también el hecho de que una directiva de Pfizer, con la preparación de los pinchazos que conocemos, reconoció que nunca se hicieron pruebas de laboratorio y que después han encontrado que hay cerca de 1.291 efectos secundarios no deseables para los seres humanos. Y se hizo, por lo menos con esa farmacéutica, una experiencia con millones de personas. Por supuesto, los efectos secundarios no es solamente con esa marca y esa farmacéutica, sino que ocurrieron con las demás. Porque se generó más que un tratamiento tradicional como el que había diseñado Pasteur, y no digo la palabra por si acaso van a censurar esto, no lo hicieron con el tratamiento que se ideó Pasteur, sino se hizo con los términos de una terapia génica, que es una cosa totalmente distinta. Y ha generado en múltiples personas, una buena cantidad de personas que algún día se sabrá, unos efectos secundarios, lo cual pareciera que esto fue planificado y ahí se generaron unas ganancias y unos efectos, unos ganadores y unos perdedores. Y una transformación en la dinámica de la economía, que hoy se sigue generando. Y hoy hay una guerra que estoy completamente convencido que esa guerra también fue diseñada con el propósito de complementar con lo de esta situación de salud para que
se cambie el modelo de la economía internacional y donde seguirán habiendo unos ganadores y unos perdedores. Y al final de cuentas sabemos quiénes son los que ganan y quiénes los que pierden en los balances finales. Yo quiero saber cuántos bancos quebraron en todo ese tiempo, o cuántas farmacéuticas quebraron. Quienes quebraron fueron los perdedores. Y ahí sí hay una buena cantidad. Perdieron en muchas partes del mundo las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que se nos está dando a entender? De que se requiere un proceso de concentración de la propiedad y del capital productivo de las empresas. Y unas compraron a las otras. Las medianas fueron compradas por las grandes porque no se podían solventar. Y así sucesivamente. Entonces, me parece que esto es bien importante para entender que esta filosofía del transhumanismo es totalmente peligrosa. No, y unido a lo que también hace el autor en el desarrollo del transhumanismo político, o en la visión de todo el desarrollo. Porque si uno va, digamos, a elementos esenciales como entender que la política, su objeto y se trata de cómo regular relaciones en sociedad. Entonces la política dirigida al transhumanismo es la regulación de las relaciones en la sociedad de acuerdo a este modelo. Entonces, lo que tú decías en un momento dado, regulamos relaciones en sociedad de acuerdo a quienes tienen la capacidad para acceder a estas posibilidades transhumanas y como no es para todos, pues regulémosla para quienes sí y para quienes no. Astrid lo ha dicho perfectamente. El diseño es político, donde se toma la decisión hacia dónde debe ir el asunto. De allí pasa al jurídico. El jurídico genera esas reglas a través de sistemas de leyes, decretos, resoluciones, que pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Y de allí, pues, esas regulaciones tienen un efecto también dentro de lo económico porque eso hace que las transacciones sean de determinada manera en el intercambio de bienes y servicios. Y por supuesto, si hay intenciones de violar la reglamentación, hay un aparato jurídico de tipo penal que va a castigar a quien intente infringir las normas. Y si quieren ir más allá, hay un aparato que es de tipo policivo militar que defiende todo lo anterior. Y en efecto dominó la educación y las formas de consumo y el acceso a los servicios, claro, como un efecto dominó. Claro, porque la educación va a ser el perifoneo para las nuevas generaciones de que se conducten a esas nuevas formas. Y es que la manera es bueno, yo lo digo, cuando yo escucho hablar a mis estudiantes, digo, esto ya llegó, o sea, hablan en una forma como automatizada, como que sin crítica, entonces uno dice, pues no necesita uno ir como muy lejos, esto como que suena, y la necesidad de siempre manifestar en sus conductas y en su comportamiento más una apariencia externalista, no tanto de qué tanto cultiva su ser interno, sino qué tanto se muestra en lo aparente a los demás. Sí, es la mecanización de la humanidad. Pues, o sea, vuelve y juega. Este texto está muy completo. Claro, pero recuerden que no es simplemente un texto, es todo un libro. Bueno. Es todo un libro que pues se los he suministrado para que lo lean, lo utilicen seguramente en sus actividades profesionales ya de cada quien y que por supuesto pues se invita a quienes vean el video que puedan acceder a ese libro o si no pues nos escriban que podemos Astrid y yo suministrarlo. A quienes vean el video, quieran el documento, con mucho gusto obsequiamos el libro digital. Armando, ¿quieres hacer algún comentario? Pues sí, es un poco girando en lo mismo que ustedes estaban comentando ahorita, ¿no?
Y yo agregaría que hay otro factor ahí, como la otra moneda, que es la moneda contemporánea. Y me parece que el tema de la corrupción es algo que, digamos, también es un sistema de regulaciones creadas también tecnológicamente. Saben exactamente qué puede pasar cuando un modelo, digamos, o una alteración de orden económico, político o social se filtra dentro de la sociedad y sabe con el tema de los algoritmos. Entonces, ahí como este asunto. Y el aspecto de que definitivamente si como en la economía, por ejemplo, producen un sitio en un modelo que algo está pasando, que hay una posible crisis en un determinado sector, igualmente están proporcionando los caminos. O sea, usted está perdiendo la plata por allá, hay un problema allí, pero por aquí le estamos dando, nosotros mismos le estamos dando el camino para que usted meta su platica. Y todo esto, todo digamos, al instante, porque lo curioso es eso, ¿no? Que los grandes ingenieros de la economía y los grandes ingenieros de los aparatos tecnológicos, pues están haciendo máquinas que reaccionan casi que al instante. Entonces yo puedo generar una crisis e inmediatamente ofrecer un camino que a los 10 minutos ese camino ya hemos recogido un poco de plata y se desapareció el camino. Y es así. Y pienso que, bueno, que con este tema de la corrupción y todo el manejo de la economía, pues que fácilmente la gente cae, ¿no? Los países y digamos, los personajes más importantes, los que tienen la posibilidad de hacer estas grandes operaciones bancarias, pues además se les proporcionan los paraísos fiscales. Entonces fíjate que a la larga todo eso tiene como una infraestructura. Roberto, ¿quieres hacer alguna intervención? Escuché con atención la presentación y más bien tengo preguntas, ¿no? Tengo preguntas, porque es un tema complicado, digamos, complicado. Dibujaba así un triángulo y siempre están los de arriba, creo que se tocó también el tema, y están los de abajo. Y me imaginé, la pregunta que voy a hacer es, tomé la palabra mejoramiento humano, que como muy bien lo dijeron, tiene diferentes dimensiones. Por lo actual, en este momento, lo político, el futuro de Latinoamérica. Entonces, ¿qué mejoramiento humano podemos esperar de estos gobiernos que, como el de Colombia, el de Brasil, que probablemente va a iniciar en enero, el nuevo presidente electo, y el de Chile, pero no como ideologías, sino como realmente filosofía y voluntad real de mejoramiento? ¿Será que eso va a llegar también a esa inmensa cantidad de población que no es la que se beneficia de la calidad de vida y de todos estos avances que hemos hablado en ningún campo, pero está ahí, digamos, sobreviviendo? Entonces, a la pregunta que voy es, ¿cuál es la real posibilidad de que estos hallazgos y todo esto pudieran traer mejoramiento a esa gran población, ahora que pareciera que se tienen autoridades, entre comillas, progresistas? Esa es mi pregunta. Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Los gobiernos de Chile, Argentina también, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, donde quedan por fuera solamente Ecuador, Uruguay y Paraguay, son gobiernos de la corriente progresista
que ha sido auspiciada desde Europa a través de la Fundación Soros, de George Soros, fundación que se llama Open Society, que se suponía seguía las ideas de la sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. La idea fundamental aquí es que esa es la nueva izquierda que sustituyó la izquierda marxista-leninista, que sucumbió a vida cuenta del fracaso del marxismo-leninismo en la historia. Y lo que encontramos es que es una organización que es financiada por la élite de poder, y la élite de poder lo que hace es financiar a los nuevos izquierdistas del mundo, y en este caso ubicados en América Latina, pero por supuesto en Europa también están ubicados. El gobierno español es del progresismo de izquierda, y el asunto es que lo que vemos es que no pasa nada. No pasa nada con las poblaciones, la gente sigue siendo pobre, la gente sigue sufriendo, la gente sigue teniendo las mismas dolencias y calamidades. No sé cuál sea en este momento, por ejemplo, la relación que pudiera tener el progresismo con el concepto que estamos analizando en el día de hoy sobre transhumanismo. Pero veo que pudieran haber varias cosas semejantes, y de pronto podemos estar asistiendo a gobiernos que les están haciendo la tarea de cierta manera a una élite de poder mundial que está buscando al final de cuentas que el aumento de la población decrezca, que seguramente se limite o incluso se elimine población. Todos estos movimientos que son ecologistas, todos estos movimientos que están como los partidos verdes de Europa defendiendo una nueva organización con respecto al manejo del medio ambiente, no denuncian en ningún caso que todo el problema viene de la estructura y la infraestructura del capitalismo postindustrial, que está anclado tanto en Estados Unidos, en Europa Occidental y en China y Japón. Ese capitalismo postindustrial es así. Si es que es cierta la contaminación del planeta, proviene de estos países. Y ahora estos países están promoviendo el asunto de la limpieza del planeta, de que tenemos que hacer las cosas mejor y que la población tiene que aprender a hacer una huella de carbono igual a 0, cuando esa huella de carbono no depende de los ciudadanos consumidores de bienes y servicios. Porque es que quienes producen los bienes y servicios son los que generan la contaminación. Y pareciera ser que esa agenda, que es parte de la agenda progresista, junto con la ideología de género y otros componentes que hacen parte del conjunto del progresismo, están llevando a cabo una campaña de colonización en todos los pueblos de América, pero principalmente de América Latina. Y entonces tenemos que México, junto con los países que ya noté, son los que están en ese momento trabajando en favor del progresismo. Son pocos los países, no sé si en el caso de El Salvador, El Salvador u Honduras. El presidente Bukele, no recuerdo si es de Salvador o de Honduras. ¿Salvador? Sí, Bukele es de El Salvador. Sí, entonces no sé si el presidente Bukele también obedece a esa agenda, aunque parece ser que lo que está haciendo, que no gusta mucho, está gustando a la sociedad salvadoreña porque les está generando seguridad y menos violencia con todo lo que está haciendo. Pero bueno, listo, teniendo en cuenta esto que estamos señalando,
yo no veo ningún auspicio de bienestar para las poblaciones de estos países. A pesar de lo que yo honestamente no la veo. Y aquí, en este momento en Colombia, el valor del dólar se ha subido mucho más. Aquí a la gente se le prometió vivir, decía así la campaña, vivir sabroso. Y el asunto del vivir sabroso hoy es que tienen que pagar más por la gasolina, tienen que pagar más por los bienes y servicios que se compran del exterior por importaciones porque subió el dólar. Entonces, yo lo que veo es que las compañías inversoras extranjeras están teniendo dudas de invertir en Colombia al ver el tipo de gobierno con una reforma tributaria en la cual se está penalizando la inversión extranjera con mayores impuestos. Porque esa es la agenda que han planteado. Y en ese sentido yo no veo que vaya a haber, digamos, un bienestar para la población. Y creo que más bien la población después que lo eligió se va a revertir en contra de este gobierno. Y me parece que Boric le va a pasar lo mismo, como ya le ha pasado al presidente argentino, y creo que también va a ser una decepción total en el caso de Brasil. Y resulta que el caso de Brasil y el de Colombia se parecen mucho. ¿Por qué? Porque los izquierdistas ganaron por un breve margen. Así fue en Colombia. Aunque en el caso de Brasil fue mucho más pequeño el margen. Entonces, yo no veo, digamos, como que humanamente haya una solución, y es simplemente jugar con las ilusiones de la población. La verdad, pienso eso. Y bueno, pues me toca como un espectador seguir viendo la evolución del asunto. Es lo que yo veo. Yo no sé qué piensen los otros compañeros. Pues yo lo que veo es que pues lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pero yo siempre guardo como una ¿Esperanza? esperanza. ¿En qué sentido? No en los gobernantes, sino en que las personas siempre tenemos posibilidades creativas de en medio de las situaciones complicadas, encontrar caminos. Yo en eso no te lo voy a negar, estoy de acuerdo, pero no vendrá de los gobiernos. No, nunca. Sino de las poblaciones, de lo que siempre hemos hablado. Con Roberto y así hemos hablado eso. La gente es creativa para sobrevivir. Pues prueba de ello es todo lo que nos tocó también hacer en medio de la situación de pandemia, ¿no? Y además porque eso hace parte de eso que estamos hablando, de que si nos guiamos por esos modelos como el transhumanismo, lo que lleva es a la muerte del sistema, y nosotros precisamente tenemos la posibilidad de revertir muchas cosas que están fuera de ese modelo transhumanista. O sea, yendo en lo que dijimos, en la línea de lo que dijimos. La vida es más fuerte que los sistemas. Sí. Y es hasta paradójico porque en medio de cosas muy críticas surgen cosas interesantes. Sí, hago solo un paréntesis. Ese pensamiento lo presentaba en una ponencia aquí de nuestro Día de Arquitectura, de valorar lo nuestro, valorarnos en lo local, en lo que hacemos, pero juntos, ¿cierto? Y ahí aparecen, digamos, propuestas novedosas, no serán millonarias, pero van solucionando aquello que realmente se necesita. Esa parte es fundamental, Roberto. Sí, esa parte es fundamental. Y solamente parece ser que cuando son los hechos los que arrinconan, es cuando sale esa creatividad y la unidad para poder sobrellevar una circunstancia difícil. Ahí se podrá diferenciar entre el transhumano y el verdaderamente humano. Eso es. Sí, totalmente de acuerdo, sí, claro, porque lo humano es eso, justamente, esa unidad en medio de la adversidad. La adversidad. Creo que es un gran concepto que trae la tertulia. Sí, muchas gracias, Roberto. Muy chévere por esa pregunta de Roberto. Muy bien, Roberto, muchas gracias.
Bueno, entonces voy a parar Bueno. la grabación. Muy bien, muy amables. Quedar, el registro. Sí, la otra vez, Astrid, yo